Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. Lectura del libro de Isaías. Dentro de muy poco tiempo, la selva del Líbano se convertirá en huertos, y los huertos serán como bosques. Aquel día los que están sordos oirán cuando se lea la Escritura, y verán los ciegos, ya sin sombras ni tinieblas en los ojos. Los que sufren volverán a alegrarse con el Señor. Los pobres gozarán con el Dios Santo de Israel, porque ya no hay más agresores. Los descreídos desaparecieron y han sido eliminados. Los que se desvelaban para hacer el mal, los que hacían falsas denuncias y en el tribunal impedían la defensa y hundían sin motivo al inocente. Por eso el Señor, que rescató a Abraham, dice esto acerca de la casa de Jacob. De ahora en adelante, Jacob no va a palidecer, no va a quedar defraudado, porque cuando sus hijos vean lo que he hecho entre ellos, santificarán mi nombre y me temerán a mí, el Dios Santo de Israel, y por fin comprenderán los desorientados, y los que protestan aprenderán la lección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 27 al 31. Yendo Jesús de camino, lo siguieron dos ciegos gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús le preguntó: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos respondieron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les encargó severamente que nadie se enterara de lo ocurrido, pero apenas se alejaron, empezaron ellos a difundir su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La esperanza también se alimenta de la siguiente pregunta: ¿reconoces en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, el poder liberador que viene de Él? ¿Tú sí lo reconoces? Y esta pregunta es muy válida hoy porque hacia allá nos enfoca el texto de la palabra. Hemos escuchado en la primera lectura precisamente cómo dice allá el profeta: los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor. En medio de tantas situaciones tan difíciles que hemos vivido, seguimos viviendo, noticias pesimistas cada día, guerras, desplazamientos forzosos, malos tratos,
de los gobernantes hacia sus súbditos, la misma pandemia, el virus, los medios de comunicación que se han dedicado a desplazar las situaciones difíciles de la humanidad por presentar estadísticas del coronavirus, un sinfín de situaciones en el mundo y también las que nosotros llevamos personalmente y de la familia. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta situación? Pareciera que hubiera un rosario de calamidades. Por eso, el Señor se nos manifiesta en medio de los signos de esa opresión que sentimos de muchos sectores de la sociedad. ¿Cuándo, Señor, tendremos este día de liberación? E Isaías dice que los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, porque el Señor no es ajeno a las situaciones que vivimos. Nos pides confianza. Depositemos nuestra confianza en Cristo. Seamos honestos, nos falta mucho por confiar en Dios. Hay personas que yo me he encontrado que dicen que tienen fe, pero a los pocos minutos están llorando, desesperadas, angustiadas. Se desilusionan muchas veces porque Dios no actúa inmediatamente. Creemos que los sufrimientos nuestros son los peores de este mundo, pero si hicieran un estudio, a veces lo que sufrimos no es tan grande como lo que sufren otras personas, y esas personas que sufren tan fuertemente en la vida son las que están más optimistas, más alegres y con una fe profunda. Que no se quede esa confianza y esa fe en Dios en una simple veladora que encendemos, una lucecita que encendemos y en la que sí ciframos nuestra esperanza, pero desafortunadamente la fe debe ir también acompañada de obras, debe ir acompañada de una confianza total, escuchando la palabra de Dios, viviéndola y asumiéndola. Él actuará en favor nuestro. Por eso el Señor hace una pregunta a este ciego: ¿crees que soy capaz de hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Aquel grito de los ciegos: ten compasión de nosotros, hijo de David. ¿Crees que puedo hacerlo? En medio de las dificultades que tú estás pasando, ¿crees que yo puedo solucionar tus problemas? ¿Confías en que yo te voy a hacer superar este sufrimiento? Son preguntas muy válidas y que de verdad, si nosotros reflexionamos y las asumimos, se convierten en un acto de fe de mayor profundidad. Que le suceda conforme a su fe. Así le respondió Jesús a los ciegos. Y efectivamente, de acuerdo a la fe de ellos, en el camino, poco a poco, fueron ellos reconociendo quién es el que les devolvió la vista. En la vida nuestra, poco a poco, vamos superando nuestras situaciones difíciles. No nos desampara Dios. Por tanto, no nos desesperemos. No nos angustiemos. Confía siempre en el Señor para que todo se solucione de acuerdo a la fe que tenemos en Él. Queridos hermanos, les invito para que, viviendo la Semana de la Esperanza, reflexionemos y profundicemos. Y el Señor Dios nuestro te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Quiero desearte muy buen día, mucho ánimo adelante. Dios te conceda salud, paz y prosperidad.